material que vamos a utilizar es un gancho del número 2.5 y estambre delgado apto para tejerse con este mismo número de gancho. En este caso voy a hacer el papel picado en color anaranjado y voy a utilizar también estambre del mismo grueso en color beige, verde bandera y amarillo. Comenzamos entonces con el color de base, que es el anaranjado. Hacemos 4 cadenas. En la primera de ellas vamos a tejer un macizo reforzado que se hace cargando 2 veces el gancho, sacando un punto de esa primera cadena, y ahora voy a ir cerrando los puntos de 2 en 2, 2, 2, 2. Lo que hice aquí lo voy a repetir 8 veces más en forma alineada sin voltear el tejido para nada. 4 cadenas y en la primera de ellas un macizo reforzado. Cuatro cadenas y en la primera de ellas un macizo reforzado, y así hasta tener 9 motivos como estos, o 9 pares. Así debieron quedar. Les vamos a poner una marca entre el séptimo par y el octavo. Ahí es en donde vamos a tejer. Hacemos 4 cadenas y en la primera de ellas un macizo reforzado, pero incompleto, no lo vamos a terminar de cerrar, se va a quedar pendiente aquí en el gancho. Después, donde colocamos la marca, vamos a hacer 2 macizos reforzados incompletos como el que acabo de tejer. Aquí está el primero y el segundo. Ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Voy a retirar lo que puse para marcar para que no estorbe. Hago 4 cadenas. En la primera de ellas un macizo reforzado incompleto. Después, entre los siguientes 2 pares, voy a tejer 2 macizos reforzados incompletos en el mismo lugar. Y tal como hice acá, los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esto que acabo de hacer lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. 4 cadenas, un macizo reforzado incompleto en la primera de ellas, 2 macizos reforzados incompletos entre los siguientes 2 pares, y ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Repito.
Así debe quedar la primera línea. Volteamos el tejido. Hacemos 4 cadenas. En la primera de ellas un macizo reforzado. 4 cadenas. Y en la primera de ellas un macizo reforzado incompleto. Ahora sobre este par que encontramos vertical, vamos a tejer 2 macizos reforzados incompletos. Ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Vean, aquí ya formó el siguiente cuadrito. Cuatro cadenas, un macizo reforzado incompleto. Después sobre el siguiente par vertical, 2 macizos reforzados incompletos. Y ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esto que hice lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. Aquí tengo el último cuadro de la vuelta anterior o de la línea anterior. Vamos a tejer este par de puntos aquí, entre este par y este. Vean, ya llevamos 2 líneas. Tal y como tejimos esta segunda línea, vamos a tejer 6 más. En total de altura nos deben quedar 8 cuadritos. Vean cómo va quedando. Vamos a tejer ahora sobre estos 3 lados. Comenzamos con una cadena. Levantamos uno de los 2 puntos que tenemos en la orilla y debajo de ese punto vamos a hacer 3 medios puntos. Después, en el siguiente par que está vertical, un punto deslizado y una cadena. Levantamos el siguiente punto, hacemos 3 medios puntos debajo de él. Arriba del siguiente par un punto deslizado y una cadena. Esto es lo que voy a repetir hasta llegar aquí a la esquina.
Llegamos a la esquina. Vamos a hacer un punto deslizado en este espacio, en este cuadrito, una cadena, y lo que hicimos aquí lo repetimos en este lado y luego hacia acá. Ahora sobre el último de los lados vamos a hacer 4 abanicos. Hacemos una cadena y ahora sobre este par vamos a tejer un macizo, que este ya es normal, 3 cadenas, medio punto donde nacieron las 3 cadenas, en ese mismo lugar otro macizo, 3 cadenas, medio punto donde nacieron las 3 cadenas, otro macizo, 3 cadenas, medio punto donde nacieron las 3 cadenas, otro macizo, 3 cadenas, medio punto donde nacieron las 3 cadenas, otro macizo, 3 cadenas, medio punto donde nacieron las 3 cadenas y medio punto en el siguiente par. Aquí nos quedaron 5 piquitos, 5 gotitas. Hacemos una cadena y en el siguiente par voy a hacer este mismo abanico. Ahora medio punto en el siguiente par y sobre el siguiente par comenzamos haciendo un macizo, un piquito, un macizo, un piquito, hasta tener 5 piquitos en total, medio punto en el siguiente par, otro abanico aquí y terminamos con un medio punto en esta orilla. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Y así debió quedar este borde. Ahora con estambre en color amarillo vamos a hacer 2 piezas con las mismas instrucciones. Comenzamos haciendo un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo, para tejer la vuelta número 1, vamos a hacer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer una cadena, pasamos el gancho de arriba hacia abajo en el punto donde cerramos la vuelta anterior y lo regresamos de abajo hacia arriba en el siguiente punto. Ahí vamos a hacer un medio punto. Ahora 8 cadenas,
Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente y hago un medio punto, y esto es lo que voy a repetir. Un medio punto en relieve por encima, que es el que acabamos de hacer, y 8 cadenas. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente y hago un medio punto en relieve por encima y 8 cadenas. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, hago un medio punto y 8 cadenas. Y así hasta tener 8 pétalos como estos. Este es el octavo pétalo. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Dejamos pendiente esta gasa. Vamos a atravesar el primer punto que tejimos en esta vuelta número 2, de abajo hacia arriba, y vamos a pasar la gasa que teníamos pendiente hacia atrás. Hacemos una cadena y sobre los 8 puntos que tenemos, porque aquí al momento de hacer el medio punto en relieve por encima se quedan las cadenitas atrás, entonces son 8 puntos, pues sobre esos 8 puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente, y eso repito, 2 juntos en un punto, un medio punto en el siguiente, 2 juntos en un solo punto y un medio punto en el siguiente, hasta terminar la vuelta con 12 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo se ve esta vuelta, queda exactamente atrás de los pétalos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta, que en este caso es la número 4, y vamos a realizar el mismo procedimiento de la primera hilera de pétalos, que es la vuelta número 2. Un medio punto en relieve por encima, ahora 7 cadenas en vez de 8, un medio punto en relieve por encima, siete cadenas, un medio punto en relieve por encima, siete cadenas, y así hasta terminar con 12 pétalos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Aquí pueden observar la primera línea de pétalos y la segunda. Vamos a pasar la gasa que teníamos pendiente, como en los dos casos anteriores, hacia atrás, y ahí sobre los 12 puntos que tenemos vamos a hacer 2 medios puntos juntos en un punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta: 2 juntos, 1 y 1, 2 juntos,
1 y 1, hasta terminar con 16 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para tejer la tercera y última hilera de pétalos. Hacemos un medio punto en relieve por encima, ahora 6 cadenas. Un medio punto en relieve por encima, 6 cadenas. Un medio punto en relieve por encima, 6 cadenas, hasta terminar con 16 pétalos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y cambiamos de color. Vamos a tejer ahora con color verde en la parte de atrás de la flor. La vamos a doblar de esta manera, como si quedara a la mitad. Aquí forma un círculo, bueno, lo doblamos, atravesamos un punto del lado de enfrente y el que está alineado con este del lado de atrás. Ahí colocamos el estambre. Vamos a hacer 3 cadenas y después, atravesando los dos lados, vamos a hacer una vareta incompleta de esta forma y una vareta incompleta en cada uno de los puntos que me quedan. Aquí en el gancho me deben quedar 8 puntos. Una vez que tengo los 8 puntos, los voy a cerrar juntos. Hago una cadena, volteo el tejido y exactamente donde cerré los 8 puntos voy a hacer un medio punto. Hago una cadena, volteo el tejido y voy a tejer un medio punto sobre el anterior. Hago una cadena, volteo el tejido y hago un medio punto sobre el anterior hasta tener 8 medios puntos alineados uno sobre otro. Vamos a hacer ahora 50 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena y tiramos de él. Vamos a ocultar el hilo de inicio sobre el tejido y hacemos otra flor como esta. Vamos a tejer la siguiente pieza en color beige, en este caso va a ser doble, el mismo número de gancho. Hacemos un anillo mágico y 3 cadenas. Ahora dentro del anillo
vamos a tejer 10 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vean que queda un círculo como una bolita pero hueca en su base. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza, pero en este caso con el hilo sencillo, un solo cabo. Comenzamos haciendo un anillo mágico y una cadena. Vamos a estirar el hilo, alargar esta gasa que tengo en el gancho aproximadamente a 1 centímetro de altura. Cargo y saco una gasa dentro del anillo. Cargo, saco una gasa dentro del anillo. Cargo y saco una gasa dentro del anillo. Todos los puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y hago una cadena como de remate un poco apretada. Esto que hice lo voy a repetir. Ya hice la cadena, alargo el hilo exactamente donde cerré las gasas anteriores, saco un punto, cargo, saco otro punto, cargo, saco otro punto y todas las gasas que tengo en el gancho las cierro juntas y hago una cadena como de remate un poco apretada. Voy a tejer 7 motivos como estos, alineados uno sobre otro. No se va a dar vuelta en ningún momento al tejido. Vamos a continuar todo el tiempo por el derecho. Cortamos el hilo. Vean que dejé como 5 centímetros de cada lado, porque esto nos va a servir para colocarla sobre el pan. Como esta vamos a tejer 3 piezas iguales. La siguiente pieza también se teje en el mismo estambre en color beige. Y el mismo número de gancho. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo 6 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro, hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido, vamos a tejer en el primer punto de la vuelta anterior un macizo. Ahora en el siguiente punto un macizo, en el siguiente punto 2 macizos juntos. Un macizo en el siguiente punto, 2 macizos juntos en el siguiente punto,
Nuevamente 2 macizos juntos en el siguiente punto. Y termino esta vuelta haciendo un macizo en el último punto. Aquí me quedaron 11 puntos. Hago 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Hay que voltear el tejido. Vamos a hacer un macizo en el primer punto de la vuelta anterior. Después 3 macizos más, uno en cada punto. Sobre los siguientes 3 puntos voy a hacer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Dos juntos en el primer punto, 2 juntos en el segundo punto y 2 juntos en el tercer punto. Ahora voy a tejer tres macizos, uno en cada punto, y termino esta vuelta haciendo 2 macizos juntos en el último punto. Aquí nos debieron quedar 16 puntos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4, volteamos el tejido. Vamos a hacer un macizo en el primer punto. Ahora 14 macizos, uno en cada punto. Termino esta vuelta haciendo 2 macizos juntos en el último punto. Esta vuelta número 4 se termina con 18 puntos en total. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5, damos vuelta al tejido. Vamos a hacer un macizo en el primer punto. Después 3 macizos solos, uno en cada punto. Dos macizos juntos en el siguiente punto. Tres macizos solos, uno en cada punto. Después sobre los siguientes 2 puntos vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Ahora 3 macizos, uno en cada punto.
2 macizos juntos en el siguiente punto. Ahora 2 macizos, uno en cada punto. Y termino esta vuelta con 2 macizos juntos en el penúltimo punto. Y un macizo en el último punto. Esta vuelta número 5 debe terminar con 24 puntos. Vamos a tejer 2 vueltas más de 24 macizos, un punto en cada punto. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8, volteamos el tejido. Vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto. Después 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Enseguida 3 varetas, una en cada punto. Ahora 6 macizos, uno en cada punto. Ahora 3 varetas, una en cada punto. Después 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Y termino esta vuelta con un medio punto en cada uno de los 3 puntos que me quedan. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Comenzamos por colocar las 3 tiras que tejimos de esta manera, una en cada lado y una en el centro. Las vamos a fijar primero con los hilos que dejamos al inicio y en la terminación. Entonces voy a atravesar el anillo mágico que tejimos al inicio de esta pieza, porque recuerden que la comenzamos de este lado. Después levanto las gasas en forma horizontal, paso la aguja y la regreso nuevamente hacia atrás. Es nada más para que quede fijo en la parte superior y vamos a hacer lo mismo en la parte inferior. Ahora por el revés solamente ocultamos el sobrante del hilo y ahora en la parte de abajo hay que buscar el centro. En este caso es entre un punto y otro. Entonces por ese espacio atravieso el hilo, levanto todas las gasas de derecha a izquierda así en forma horizontal, paso hacia atrás nuevamente y oculto el sobrante del hilo. Una vez que están fijos los vamos a coser.
Vamos a colocar el hilo por el revés en el punto de la orilla. Y lo regresamos a la parte de abajo para no anudar. Ahora estamos por el derecho. Pasé de abajo hacia arriba el hilo y ahora la aguja de arriba hacia abajo. Volví a quedar por el revés. Voy a pasar al centro en medio de estos dos motivos. Después por abajo voy a salir de este lado, pegado al centro de estos dos motivos. Ahora entro exactamente por el centro del primero y del segundo de los motivos y salgo por el segundo y el tercero exactamente en el centro. Por debajo doy una puntada y tengo que salir por el lado izquierdo de los motivos. Nuevamente por el centro y salgo por el centro del siguiente motivo. Por debajo, exactamente por el centro y por el centro de los siguientes dos motivos. Por debajo, por el centro, ahora exactamente en medio, de modo que hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera y hacer lo mismo para iniciar de este lado con una hebra nueva hacia acá. Una vez que estuvieran ya cosidos los tres motivos, vamos a pegar esta pieza así en el centro y después ya la podemos colocar en el papel picado. Colocamos ahora el pan sobre el papel. Vamos a tratar de ponerlo centrado. Debajo de este motivo vamos a poner pegamento y debajo de este también. Dejamos que seque y entonces ya está centrado verticalmente. Ahora vamos a centrarlo en forma horizontal. Aquí tengo que ver en qué punto va a quedar fijo y exactamente en este punto, pero de este lado lo voy a acomodar. El tejido es elástico, de modo que no van a tener problema para poderlo ajustar, ya sea un poco más abajo o más arriba. Una vez que ya está pegado, vamos a colocar las flores. Solamente las vamos a atravesar en el cuadrito de la esquina, de esta forma, en los dos lados. Pueden colocar pegamento en la parte de abajo de cada flor para que quede fija. Yo no le pongo pegamento porque de esta manera se facilita más para poderlos guardar, ya que los utilizamos solamente una vez al año. Entonces podemos colocar las flores en un lugar de modo que no se maltraten y en otro el papel picado que va a estar plano. Entonces, ya que está nuestro papel de esta manera, lo que vamos a hacer es unirlo al siguiente. Lo anudamos hasta donde terminan los medios puntos y ahí vamos a hacer un moño o lazo.
y con el sobrante de las cadenas repetimos ese moño. Nos debe quedar más o menos así. Y el mismo procedimiento vamos a realizar con el siguiente y así hasta terminar con la cantidad de papel picado que hayan decidido tejer. Este que está en la orilla, pueden darle una vuelta más y no necesita anudarse porque de aquí se va a amarrar al lugar donde se va a colocar. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.